Estimados colegas técnicos de BYD, bienvenidos a Casos Técnicos número 42. Mi nombre es Ubaldo Peña. En este video veremos temas de fallas de aire acondicionado que estamos encontrando comúnmente y recientemente reportados por ustedes mismos. Comenzamos con este video. Primero que nada vamos a hablar muy básico sobre la teoría del funcionamiento del aire acondicionado. En líneas generales, el gas refrigerante, que todos ustedes ya conocen, es comprimido, está en modo de gas, es un gas de esta temperatura ambiente normalmente o frío, es comprimido por el compresor de alto voltaje, que este generalmente ya sabemos que nos genera muchas fallas, muchos ruidos. Lo comprime, este gas se convierte en gas de alta temperatura y alta presión. En este momento entra al condensador. El condensador lo que hace es bajar su temperatura mediante todo su circuito. Entonces se convierte de un gas a un líquido de alta presión y alta temperatura. Este líquido es almacenado en un tanque que lo filtra y lo seca, por así decirlo. Este tanque es inmóvil, se puede llegar a tapar con el tiempo si es que el gas refrigerante está contaminado en algún momento por tal vez una falla del compresor. Recordemos que cuando falla nuestro compresor suele aventar viruta o rebaba metálica que pueden llegar a tapar este contenedor que también tiene un filtro. Ahí vamos a estar pendientes porque si la línea está tapada puede ser ese el problema. Pero bueno, continuamos. Se almacena en este contenedor y es expulsado o es expandido por nuestra válvula de expansión. Esta válvula de expansión es mecánica. Pasa de tener una alta presión a una baja presión, lo que hace que se enfríe muy rápidamente. ¿Sale? Entonces aquí tenemos líquido de alta presión convertido a líquido de baja presión y baja temperatura. Aquí en este punto es cuando aprovechamos todas las ventajas de este vaporcito frío, que es más bien como, es más denso que el vapor, se considera líquido. Aquí aprovechamos esas propiedades de enfriamiento para posteriormente entrar a un evaporador, que como su nombre lo dice, evapora este líquido de baja presión y baja temperatura y lo convierte en un gas mismo que va a estar entrando nuevamente a nuestro compresor. Esa es la teoría básica, así funciona básicamente el sistema de enfriamiento. Aquí vemos los elementos básicos, los elementos principales. Obviamente el, eh, el sistema tiene muchos más elementos, sin embargo este es el principio básico. Vámonos con nuestros casos de falla. Comenzamos con el diagnóstico de un vehículo que tiene falla en nuestro aire acondicionado. Esta falla es muy curiosa y hemos encontrado varios casos sobre ella. Tenemos, el cliente reporta que del lado del piloto enfría un poco más que del lado del copiloto. Entonces, entra a taller, sacamos reporte de diagnóstico, que es lo primero que ustedes deberían sacar, y vemos que en primer lugar sí tenemos una lectura de nuestro compresor. Por lo tanto, sí tiene comunicación CAN, por lo tanto, sí lo podemos monitorear. Monitoreándolo en Dataflow, encontramos que efectivamente el asiento del pasajero tiene 12 grados y el asiento del copiloto tiene 25 grados. Hay una diferencia aproximada de 13-12 grados, que es bastante considerable. Ahora, esta lectura debería estar un poco más baja. 12 grados es muy alto.
Generalmente llega hasta a temperaturas de 1 o 2 grados. Entonces aquí ya tenemos nuestros primeros indicios de nuestra posible falla. Lo siguiente es, se realiza el escaneo el escaneo de códigos de falla. Se encuentra que la temperatura, como ya lo mencionamos, es una diferencia de 13 grados. Los códigos de falla nos indican falla en la cámara MPC, falla en el sistema de multimedia y una falla o un código de falla en el cargador a bordo. ¿Sale? Ninguna de estas fallas está relacionada con nuestro sistema de aire acondicionado. Sin embargo, esto sigue presentándose. Vamos a corregir primero porque esto no genera ninguna falla aparente en el vehículo. Vamos a corregir nuestro sistema de aire acondicionado y posteriormente revisaríamos por qué estos códigos de falla se nos están apareciendo. ¿Sale? Muy bien. Las presiones y el nivel de gas refrigerante estaban dentro de los parámetros normales. Otra inspección básica que tenemos que hacer. Presiones que tenga obviamente alta presión, baja presión y el llenado de aceite y de refrigerante correcto. Dado que el compresor notamos que tenía una vibración y un ruido inusual, recordemos que cuando tenemos un ruido fuerte en el compresor es suficiente motivo para reemplazo. ¿Sale? No hay que esperar a que no enfríe, no hay que esperar a que no encienda o forzarlo a trabajar en esas situaciones. Se cambia inmediatamente para no generar viruta, para no generar problemas en todo el sistema de refrigeración de alto voltaje. Se reemplaza el compresor y vemos una diferencia. Ahora tenemos 11 grados en el lado del piloto y 17 grados en el lado del copiloto. Aún sigue siendo una temperatura, bueno, la diferencia ya no es tanta, sin embargo, aún no enfría como debería enfriar. Por lo tanto, decimos que el problema no está corregido. Si bien mejoró, no está corregido. Posteriormente, empezamos a analizar las posibles causas. Se sospecha que los servomotores que están en nuestro HVAC, que es este componente, donde está toda la distribución del aire mediante servomotores y algunos sensores de temperatura, tenía una falla. Quizás no estaba abriendo los servomotores que tiene de manera completa o ni siquiera se estaban moviendo. Este componente se reemplazó, sin embargo, el problema persistía. Después se supuso que la lectura de la temperatura del piloto estaba mal leída debido a su sensor de temperatura. Se reemplazó, sin embargo, el problema persistía con uno diferente. Por último, se sospechó que el sensor PT, que es el sensor de temperatura que sale del evaporador, tenía también una falla, que estaba leyendo mal los valores. Sin embargo, se reemplazó y tampoco se corrigió el problema. Posteriormente, hicimos el análisis y llegamos a la conclusión de que la válvula de expansión, que es la encargada de transformar, como lo vimos al inicio, el líquido de alta presión a líquido de baja presión y de muy baja temperatura, era el que no estaba enfriando correctamente. Esta pieza es mecánica. Si falla, no tenemos forma de monitorearla ni de que encontremos un código de falla. Solamente nos guiamos por las diferencias que encontramos en las lecturas de los sensores de temperatura. Entonces, esta es la que tiene daño, la reemplazamos y el problema se corrige. Entonces, en estos casos, cuando tenemos una falla relacionada a que el aire no está enfriando totalmente, vamos a sospechar principalmente de esta válvula.
Muy bien. Acerca del caso número 2, tenemos un vehículo donde el aire acondicionado no enfría mientras el vehículo está detenido en el modo de alta velocidad, es decir, yendo en carretera a cierta velocidad, el aire acondicionado también deja de enfriar por un tiempo. En baja velocidad, el sistema sí enfría. Es algo, un comportamiento bastante curioso. Y tras un prolongado uso, el aire acondicionado forma hielo en las tuberías del sistema. ¿Vale? Diagnóstico, bueno, ingresa el vehículo a taller, se confirma realmente si esta condición persiste y bueno, tras revisar el vehículo varias veces, se nota que a la salida del evaporador sí se forma hielo en la tubería. La presión del sistema de aire acondicionado pues estaba dentro de los parámetros normales. La recarga de refrigerante también se hizo, a veces hay una ligera diferencia entre los mililitros o los gramos del gas refrigerante. Sin embargo, si es muy pequeña, generalmente esa no es la causa por la cual nuestro vehículo a veces enfríe o a veces no enfríe. Si es mucha la diferencia, eso sí puede ser, eso ha solucionado muchos problemas, la recarga del gas refrigerante. Posteriormente se reemplazó la válvula de expansión, sospechando que pudiera ser como el caso anterior, que estuviera defectuosa, dañada, tapada o mal instalada previamente, pero el problema persistía. Posteriormente nos metimos al flujo de datos, donde notamos otra vez peculiaridades con los monitoreos de temperatura. En esta parte de aquí tenemos un sensor de temperatura que viene de la salida, más bien la entrada del evaporador, es decir, la parte más fría justo saliendo de nuestra válvula de expansión. Déjenme mostrarles en esta parte de aquí, donde está más frío el aire. Entonces tenemos la salida del condensador, perdón, del evaporador, una lectura de 39 grados. Después tenemos una lectura de la tubería o el aire que va hacia la cabina del lado del pasajero de 10 grados. Aquí tenemos una incongruencia en los datos. ¿Por qué? Porque si este es el dato o la temperatura más fría que puede alcanzar el gas refrigerante, debería ser menor que la temperatura con la que ya está saliendo a la cabina. Por lo tanto, tenemos una falla en la lectura de estos datos. Eso significa que uno de estos dos sensores nos está reportando una mala temperatura. Sabiendo que nuestro carro funciona a veces y a veces no, en este momento en el que se hace esta medición, el vehículo estaba enfriando. Suponemos que es el sensor de temperatura de la entrada del evaporador. Por lo tanto, se reemplazó ese sensor de temperatura y del evaporador y por lo tanto la falla se corrigió inmediatamente. Es muy importante tener en cuenta todos estos sensores de temperatura y las diferencias tan grandes que hay entre uno y otro. Si somos curiosos, esta temperatura está muy cerca del límite superior. Generalmente no se acercan las temperaturas de presión y de temperatura, valga la redundancia, a los niveles máximos ni mínimos. Cuando tenemos un acercamiento a cualquiera de los dos lados, podemos sospechar que hay una falla en esa parte. Muy bien, el tercer caso. El aire acondicionado a veces enfría, a veces no. Cuando el vehículo llega al taller, la falla desaparece. Eso es algo muy común. En los talleres a veces no podemos replicar la falla, ¿sale?
se prueba, nos aparece un código de falla que es que el motor de accionamiento del lado del pasajero no alcanza la posición deseada, es decir, que el motor de calefacción es un servomotor que mueve un abanico, no está desplegándose o moviéndose en las posiciones que debería, ¿sale? Se borra el código y como es una falla intermitente, no logramos replicar esa falla. Por lo tanto, el vehículo no hay más remedio que entregarlo al cliente. Si ya probamos el coche y no pudimos literalmente deshacernos de la falla, más bien replicar la falla, perdón, vamos a tener que entregárselo al cliente y si la falla persiste, el cliente va a regresar, como fue este caso, ¿no? El cliente regresa, se revisa el conector del motor de la calefacción del funcionamiento, que son los pines de alimentación, los pines de tierra, que estuvieran perfectamente dentro de los parámetros como es su resistencia menor a 1 ohmio y son correctos. Esto recordemos está siempre hay que revisar nuestros conectores en el TIS. Posteriormente nos vamos a el análisis de datos. Ya vimos que el arnés no es un problema. Vamos a analizar los datos que nos está agregando el Dataflow y se ajusta la temperatura al valor más bajo, o sea, low. Y se observa que la posición del motor de calefacción de enfriamiento se mantiene en un 66%. Tiene un rango de 0 a 100. Cuando la temperatura está fría, este valor va a bajar, va a tender a 0. Cuando la temperatura necesita ser más caliente, esto va a subir acercándose a 100. ¿Sale? Este porcentaje es el porcentaje de apertura de ese servomotor. No significa la temperatura, significa el porcentaje de apertura de un abanico donde dirige el aire hacia nuestro PTC o bien a nuestro sistema de refrigeración. Cuando lo movemos a low y a high, vemos que este valor se mantiene estático y no cambia. Por lo tanto, si no cambia, el motor está atascado o bloqueado. A pesar de que tenemos buena alimentación, buena tierra y buena señal, el motor no se mueve, debería moverse. Y bueno, por lo tanto, la falla se corrige cambiando o reemplazando este motor eléctrico. Si se pueden dar cuenta, el data flow nos ayuda muchísimo para comparar parámetros. Ahora, yo sé que además de la lectura del data flow de nuestro compresor AC compresor, también tenemos lecturas en el controlador de dominio izquierdo. Son muchos datos, muchos parámetros que a veces no conocemos. Lo que les recomendamos en este caso es, si tienen la oportunidad de compararlo con una camioneta del mismo modelo, un carro del mismo modelo sin falla, lo hagan y comparen los datos que tienen en un vehículo saludable con la falla que ustedes tienen presente. En ocasiones, la comparación de esos datos nos pueden ayudar a ver hacia dónde está el problema y la teoría nos va a decir por dónde puedo empezar a buscar. Hay códigos de falla que sí nos indican, como es este caso, que nos indican dónde estaba el problema, pues ya más o menos nos decía aquí que el motor del enfriamiento no estaba eh, encendiendo de manera correcta. Por lo tanto, ya teníamos ahí un indicio, pero en los temas como por ejemplo la válvula de expansión no teníamos ningún indicio. Por lo tanto, el data flow nos ayuda bastante y nos ahorra mucho tiempo en estar haciendo mediciones con el multímetro. Estimados, muchas gracias por atender este video de casos técnicos. Agradezco su participación y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ubaldo Peña.
Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima cápsula de casos técnicos. Gracias.